común se hace. Digo, yo en 5 años he hecho 3. Ninguno ha salido positivo, pero se ha intentado. Okay. Se ha intentado. La realidad es lo que sucede. Es sincero. ¿No? Sí. Pues justo era la pregunta, ¿no? Porque los que hemos cursado este tipo de carreras, pues sí o sí, ¿no? Hemos presenciado o estado en una práctica de luminol, pero realmente a la práctica académica, a lo real, pues sí, y es complicado y bueno, hay que tener cierto conocimiento ahí. Sí, nos tocó en algún momento por ahí que un químico estaba haciendo como el reactivo, e incluso lo rociaba. Sí. Exacto. Sí. Requiere muchísima experiencia. Y aparte tu experiencia como fotógrafo depende también de los recursos que brinda la fiscalía, ¿no? Obviamente, como cualquier reactivo químico tiene una caducidad. Sí. Entonces, pues también si al compañero químico lo mandan al lugar con un reactivo caduco, pues bueno. Sí. Eso no pasa. No pasa. Y por ejemplo, ¿qué me dices del uso de luces forenses? Como la UV, o sea, ¿en qué tipo de asuntos se utiliza? Mira, yo personalmente he acudido en cuanto a luces forenses. Hay una lámpara que se llama lámpara nómada. Obviamente la criminalista va con una pequeña lámpara UV, ¿no? Y se puede apoyar para que el reactivo pulverizado de las huellas sea todavía más evidente. Pero bueno, esa es una lamparita UV. ¿Es una luz forense? Pues sí, con una longitud de onda de luz ultravioleta. Pero por ejemplo, me ha tocado en un par de ocasiones acompañar a peritos en genética, específicamente en los delitos de violación, donde el Ministerio Público solicita la documentación fotográfica, en mi caso, el lugar de los hechos y de los indicios encontrados, pero al genético le pide la búsqueda de indicios, ¿no? Al criminalista le pide la búsqueda de huellas e indicios. En este caso, en esas 2 ocasiones, el perito en genética llevaba esa lámpara nómada, que yo la única vez que la he visto ha sido con él. Pues es una lámpara gigante que en lugar de lo que haces es como el crimen, ¿no? Estar buscando parte por parte. Esa lámpara se pone en el centro de la habitación, te pones unas buenas gafas y la prenden y todo se hace ultravioleta, ¿no? Entonces es el uso de obviamente prohibidísimo usar flash porque arruinas el efecto, pero bueno, manipula ciertos valores, es un destello bastante fuerte, hay que manipular ciertos valores de la cámara, y esas luces ultravioletas hacen un efecto muy parecido a lo que puede ser el luminol con la sangre, pero en este caso esa luz lo que va a detonar es que, por ejemplo, a lo mejor alguna mancha de semen sea más evidente a la vista de nosotros, al contraste que tiene, vuelvo a lo mismo, ¿no? Algún componente químico que tenga esa sustancia lo hace más evidente a la vista. Y es donde entra en acción el genetista, porque puede recolectar el indicio. Se apoya de esa luz forense para hacer eso más evidente, más fácil, recolecta o lo que sea, y tú como fotógrafo, bueno, pues vas, documentas, utilizas tu reglilla, manipulas tus valores. Obviamente la foto va a salir morada o azul, pero bueno, manipula ciertos valores para que ese contraste de esa sustancia, pues bueno, sea evidente, ¿no? Sí, pero además ahí el trabajo en conjunto es indispensable, porque el genetista ya recolectó y a lo mejor lo lleva al laboratorio y es muy probable que ese indicio le dé, no sé, le dé un resultado, ¿no? Y eso es así como yo creo que el uso puro de la luz forense. De ahí en fuera con el criminalista lo haces, ¿no? Si aplicas su reactivo pulverizado, aplicas luz forense, ultravioleta y tú lo tomas. O tú incluso, ¿no? Para a lo mejor documentar fotográficamente un número de serie de un arma, por ejemplo, que a lo mejor se estila que a lo mejor le pones tantito gis o le metes una luz rasante. Entonces los relieves van a generar un contraste y tomas tu macro, lo que sea. A fin de cuentas eso es la luz forense, al igual que la fotografía forense, al ser una técnica. La fotografía es una técnica, un arte. Forense, pues bueno, va a ser esa técnica o arte aplicada a las ciencias forenses. La luz, lo mismo. Lo que hace forense es la aplicación de la luz a temas forenses, ¿no? Entonces sí se usa y se usa mucho. Y es un apoyo para mí como fotógrafo, porque a fin de cuentas, entre más luz haya, pues para mí es mejor. Ok. Bien, pasemos a un tema, me parece que ya estamos como cerrando, y empezamos con el fotógrafo en este tema jurídico, ¿te parece? O un poquito antes, porque a mí me parece que muchas... Pues solo, muchas de las que habíamos ya están resueltas, ¿no? Sí. Nada más, la última es no un tip técnico, más bien un tip tuyo, o sea, que te ha funcionado a ti. Para alguien que quiere ser fotógrafo forense, que está estudiando para ello o que apenas está trabajando, o sea,
¿qué consejo le podrías dar o qué tips les podrías dar a todos estos fotógrafos forenses? Y cómo insertarse al mercado laboral, ¿no? Que es una de las... Porque oferta académica vemos muchísima, Iván, ¿no? Diplomados en fotografía forense, estudia criminalística, estudia criminología, ciencias forenses, pero desde tu experiencia, desde tu opinión, lo comentábamos al inicio del episodio, tú eres una persona que afortunadamente se fue abriendo camino en esta rama, y no fue nada fácil, ¿no? No fue nada sencillo. Sí, no fue nada sencillo, te digo, fue un camino muy sinuoso. Yo nunca, de chiquito, yo dije yo quiero ser fotógrafo forense, ¿no? Pero bueno, tocando la pregunta de yo qué consejo le doy, digamos, a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a la fotografía forense. Una, capacitarse. Es importante la capacitación constante, ¿no? Tanto antes, durante e incluso después. Otra es pues la paciencia, porque independientemente que vayas a fotografía forense, como dice yo, ¿no? O sea, la oferta es muchísima. Mejor dicho, no, la demanda es muchísima, sí, claro. Pero la oferta es muy poca. Entonces, pues paciencia, ¿no? Porque también muchos están cerrados y yo quiero entrar a la de la Ciudad de México, o yo específicamente el Estado de México, ¿no? O FGR, por ejemplo. Entonces, paciencia, mucha capacitación y ya estando dentro, pues nunca dejar de... No cerrarse al seguir aprendiendo, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante, pero sobre todo la paciencia, porque digo, yo antes de llegar a la fiscalía, pues trabajé 7, 8 años en otro campo, no ajeno a la criminalística, pero pues bueno, fue un golpe de suerte que se me dio y al final de cuentas que ni siquiera yo buscaba, pero me salió bastante bien. ¿Te tuviste que capacitar en fotografía? Sí, exactamente eso se me estaba yendo. Por ejemplo, todos salimos a lo mejor en el tronco común, todos somos criminalistas, pero para irnos a un área en específico, no sé si a lo mejor nosotros al menos sí, necesitaríamos a fuerza un estudio específico, un diplomado, por ejemplo. En el caso de fotógrafos, criminalista, si queremos ser fotógrafos necesitamos algo que avale ese conocimiento. En este caso, un diplomado funciona. Un buen diplomado avalado por las instituciones correctas, con las horas correctas, sí es necesaria una capacitación específica en general para todas las especialidades, hechos de tránsito, evaluación, etc. La Fiscalía te va a pedir un estudio específico. Incluso, sin temor a equivocarme, incluso a los criminalistas que entraron, que yo fui la última generación que entró por convocatoria, al criminalista le pedían más capacitación en criminalística. No me acuerdo, pero creo que incluso una especialidad o una maestría. Okay. Que es un camino, y lo platicábamos al inicio, es un camino bastante largo. Sí. Pero tienes un abanico de posibilidades para desarrollarte, ¿no? Totalmente. O sea, no tienes por qué desanimarte. Ahí puedes entrar al sector privado en el área de seguridad, puedes entrar a cualquier fiscalía, ¿no? Sí, o por fuera incluso como asesor técnico, ¿no? Sí, un asesor técnico en fotografía, o sea, se estila a lo mejor un poquito más en el área de la criminalística como tal, es muy común, pero como fotógrafo también a alguien que le interese, pues te puedes desempeñar como un asesor técnico en cuestión de fotografía y cuestionar a la gente que está trabajando en las fiscalías como fotógrafo, sí, desde tu punto de vista y pues ponerlos en jaque, ¿no? Lo platicábamos en el episodio y ustedes corríjanme, hablamos de los metadatos ahorita, que a propósito okay. De lo que dices de un asesor técnico por la parte privada, platicábamos de los metadatos, me parece que no lo tocamos, o no sé si lo vamos a tocar. No, es que como que le vamos a tocar en el tema de como testigo experto ya ante un juicio oral, porque es normalmente lo que a eso vamos a llegar. Entonces, pasando de este tipo de formación, y una vez que nos estás ejemplificando tu formación profesional y demás, como testigo experto en un juicio oral, ¿qué requisitos debe cumplir la fotografía para que sea aceptada como una prueba válida, si es que existe, ¿no? Para que no te puedan cuestionar o desacreditar? Claro. Ya lo tocaba al inicio del capítulo, debe de haber 3 principios fundamentales, ¿no? La nitidez, la precisión y ahora la composición, el encuadre, llamémoslo así. ¿Qué se necesita para que tu pericia sea aceptada? Yo creo que no depende tanto de ti como fotógrafo. Ahí ya nos vamos a meter a lo mejor en temas de abogados. Sí, jurídicos, ¿no? Ministerios públicos o ministerios públicos que son quienes van a representar
a la víctima y que, bueno, nosotros somos una parte auxiliar del Ministerio Público. Él va a tener ciertas habilidades para integrar tus fotografías como una prueba y posteriormente, bueno, vas a ser citado a una audiencia de juicio oral para ser cuestionado acerca de, o técnicamente, o cuál fue el motivo de tu intervención. Yo en lo personal, al día de hoy nadie me ha digo, y no es por darles ideas, ¿no? Y que lo empiecen a hacer, pero yo no he tenido ningún contrainterrogatorio de algún defensor privado que me cuestione de manera técnica a mí como fotógrafo. Okay. Y yo quiero que pase, porque cuando eso suceda, pues bueno, vamos, incluso nos orilla a nosotros como profesionales a empezarnos a capacitar, ¿no? Es muy común que al criminalista lo cuestionen de manera técnica, porque casi todos los abogados tienen conocimiento de criminalística y saben que a lo mejor la pericia en criminalística, sin salirme de nuestra especialidad, es más cuestionable, es más fácil. ¿Hay de dónde? Difícilmente un abogado va a irse por el fotógrafo, pero si pasa, pues estoy seguro que habría muchos fotógrafos que podrían meterse ahí en temas complicados en cuanto a fotografía técnica. Porque además es más técnico que lo que comentábamos, y es ahí donde podría entrar alguien que conozca fotografía y asesorar al abogado y decir, pues sabes que estos valores no están bien, utilizó la cámara manual cuando pudo haberla utilizado en automático o a la inversa, ¿no? Exactamente. O porque no solicitan los metadatos, que podría ser algo bastante válido. Los metadatos, ¿no? Y que está ahorita ya, obviamente con las cámaras digitales, es un tema que a muchos fotógrafos les causa un poquito de miedito, otros no tanto. Yo en lo personal jamás he ido a una audiencia donde me pidan metadatos, y cuando suceda, pues está bien, ¿no? Y tú tendrás que responder. Corrígeme algo, resuélveme esta duda. ¿Los metadatos te dan la ubicación? ¿O solo te dan la hora y el día en que fue tomada la foto? Yo creo que eso depende, y de hecho es una mala práctica que a lo mejor no se está llevando a cabo, al menos yo hablo por mí. Por ejemplo, mi cámara tiene una tecnología impresionante, pero te soy honesto, yo no sé si al día de hoy esa cámara tenga activada la ubicación GPS. Entonces, si no la tiene activada y no está vinculada con alguna red, pues simplemente no te va a dar una ubicación. El deber ser es que sí, que esté ampliamente activada. Vamos a activar geolocalización, que ya todas las cámaras lo traen. Pero ahorita tocas un tema importante y es una llamada a lo mejor de atención para nuestros supervisores, de decir, ¿tienen la geolocalización activada? Probablemente no. Sí. ¿No? Entonces, si piden metadatos, la geolocalización va a estar ceros. Sí, habría que ver cómo puede funcionar para efectos de la investigación en que al momento, como bien tú decías, no hay manuales o protocolos que establezcan que tus metadatos deban de tener una ubicación, ¿no? Porque se supone que la fotografía se complementa con CRIMI, y CRIMI sí hace lo que es la ubicación y localización. Sí. Yo creo que aquí los metadatos es básicamente la hora y la fecha. Sí. Y que no haya fotografías faltantes en la secuencia. No, porque además, justo eso, hay que pensarlo en función de para qué te pueden servir esos metadatos, ¿no? O sea, para evitar una mala práctica o no solo para pedirlos por pedidos. No solo... Eso es una duda. ¿Qué son? Porque ya hablamos un poquito de metadatos, pero para explicar a la audiencia en general qué son los metadatos o qué te aportan los metadatos en una fotografía. Que los fiscales, por ejemplo, conozcan que la fotografía cuenta con metadatos, a lo mejor les puede servir para su teoría del caso, no sé, ¿no? A lo mejor a un abogado le puede servir, pero existen, ¿no? Y habría que pensarlos en función de para qué los voy a solicitar. Exactamente. Y yo creo que también la solicitud de metadatos ni siquiera van en función de cuestionar al fotógrafo, van en función de cuestionar todas las malas prácticas que se documentaron en el momento. Sí. ¿No? Es decir, a ver, esta hora del fotógrafo, a fin de cuentas no se puede modificar por la cámara, pero no coincide con la hora que dio esta persona, no coincide con... O sea, entonces... No coincide con el acta de cateo. Exactamente. No lejos de cuestionar, creo que al fotógrafo que se podría cuestionar, por a lo mejor por alguna fotografía faltante, creo que la solicitud de metadatos va más en función de cuestionar a todo el sistema que se sí, o sea, a mí de pronto se me viene, imagínense que llega la policía, catea, y la policía en su acta de cateo refiere cierta hora, y en tus metadatos como fotógrafo aparece una hora completamente distinta y a lo mejor incluso dispar, ¿no? Exactamente. Probablemente por ahí podría ir, ¿no? A mí me queda muy claro. No sé tú qué pienses ahí. Sí, ya nada más una última pregunta técnica es ¿en qué formato digital, ya hablando de conservación y preservación,
de las fotografías, ¿en qué formato digital se deben de conservar este tipo de fotografías para garantizar pues la integridad y el valor como producto? Claro, yo ahí tendría una opinión dividida en cuanto a los formatos. El formato más puro digital en fotografía pues es el formato RAW, el RAW, que es un formato puro, ni siquiera es un formato de imagen, es un formato de datos, de metadatos puros. Sería lo más correcto que todos los fotógrafos trabajáramos con un formato RAW, que es el metadato puro y correcto, ¿no? Sin embargo, ni siquiera sé si por protocolo, simplemente por instrucción, se trabaja en un formato JPG, que creo que es de los formatos incluso hasta más corrompibles, ¿no? Un formato RAW no es tan corrompible. O sea, ¿un JPG puede ser editado? Cualquier fotografía puede ser editada, cualquier fotografía, incluso el formato RAW. Y el formato RAW, bueno, se rescatan muchísimos metadatos, por eso yo creo que todos deberíamos de trabajar en RAW, porque efectivamente ahí puedes recuperar muchos metadatos, existe todos los metadatos, sin embargo, no trabajamos en RAW, porque una fotografía RAW o un documento RAW pesa muchísimo, ¿no? Entonces, no hay manera de que ese archivo de este tamaño se meta en una secuencia de este tamaño, entonces, trabajamos en JPG, por indicación, por instrucción. Si a mí me preguntaran, bueno, habrá que trabajar en RAW, pero eso implica demasiado espacio, demasiado, también la cámara la pones a trabajar muchísimo para procesar una imagen o un formato de documento. Y aparte, por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, trabajando en un cateo, ponemos mucho de ejemplo el cateo, que tienes que ser fotografías muy rápidas. Tú haces una secuencia y estás disparando, pones tu cámara para hacer disparos simultáneos, que haga lo que nos dan a lo mejor 6 disparos por segundo, 4 por segundo. JPG y en el tamaño más pequeño, porque esa es otra cosa. Por instrucción y por los formatos que manejamos, esa cámara que es tan impresionante, tecnológicamente nos hacen trabajar en formato JPG y aparte el formato más pequeño, el tamaño más pequeño, para que pese menos, para que 1000 cosas. Pero entonces ese formato JPG, que aparte lo hiciste lo más pequeño posible que te da la cámara, si quieres hacer un zoom digital, ya no te da. Ya está totalmente ilegible. Entonces, ok, sí, tenemos cámara digital, somos fotógrafos profesionales, usamos el manual, pero estamos trabajando con un tamaño de imagen pequeñito, entonces, estamos perdiendo mucha calidad de esa imagen. Entonces, cuando viene alguien y me dice, oye, ¿por qué utilizaste ISO 60.000 o ISO 8.000? Es que, ¿cuál es el problema? Si estamos trabajando con el formato más pequeño. Entonces, ¿qué te dicen? JPG y en el formato más pequeño. No es lo ideal, pero es en el formato en el que se trabaja porque es práctico, ¿no? Pero digamos, se pierde calidad, pero eso no quiere decir, porque pues hay un trabajo de por medio, ¿no? O sea, un trabajo técnico de ustedes, donde, esa fotografía es lo que está en el lugar de intervención, ¿no? Exacto, digamos, sí. Eso no se modifica. Exacto, sí, tu pericia hace que esa fotografía esté tomada lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, tiene sus detallitos. Okay. A mí solo yo creo que cerramos con esta pregunta, y es una pregunta desde luego muy subjetiva. ¿Qué sentimientos enfrentas a la hora de, como fotógrafo, cruzar esa cinta amarilla y pues de pronto ver un lugar de intervención, un lugar de hechos pues lleno de sangre, o donde ya presuntamente mataron o privaron de la vida a alguien? Ok, eso está fuerte, ¿no? Así que si quieres le puedes tomar a tu cerveza. Pero es totalmente subjetivo. Yo te hablo desde un punto de vista muy personal. Yo siento que yo no soy muy receptivo a ese tipo de sensaciones. Okay. Muchos te dicen, es que te has vuelto más frío, o no sé cuál sea la explicación. Desde mis primeros asuntos nunca tuve como una sensación o una impresión de aquí hubo un homicidio. Lo intenté ver desde una manera muy objetiva, no me deslindé de cualquier tipo de sentimiento. Sí hay cosas que te impactan, más en el sentido de ver a veces la cantidad de violencia que existe en México presente, ¿no? Entonces, pero la sensación es simplemente hacer mi trabajo, verlo de manera científica, llamémoslo así, usar mi técnica especializada en apoyo de la ciencia forense y nada más. No tiene que ver mucho a lo mejor el ambiente en el que te desenvuelves, tu círculo de vida. Yo que por ejemplo no tengo hijos, obviamente un asunto que implica niños no me pega tanto como a lo mejor mi compañero o mi compañera que sí tienen hijos.
¿no? O un asunto de una persona de 80 años maltratada, violentada, a lo mejor le pega a alguien que tiene más a su abuelo, a su abuela. Entonces es totalmente subjetivo. Yo en lo personal nunca me he sentido agobiado por ese tipo de situaciones. Lo intento ver lo más técnico posible, lo más objetivo posible, pero nunca estás exento de tener un sentimiento pues de tristeza, ¿no? Tristeza, incluso hasta de, no sé si esté mal que lo diga, pero incluso un sentimiento de odio, de decir, oye, ¿por qué le hiciste eso, no? Sí. O sea, hemos tenido asuntos, yo actualmente, y no tiene mucho, donde pues estaba implicado un menor. La situación en la que lo encontramos era muy complicada, muy delicada, sin tocar temas sensibles o que me puedan meter en problemas, pero sí tienes ese sentimiento de ¿por qué le hiciste eso, ¿no? Y no puedes evitar hasta cierto punto, en 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, hacértelo personal y de decir, es que si este fuera mi hijo y tú le hiciste eso, o si fuera mi hermano y tú le hiciste eso, probablemente estaremos en otro problema más grave, ¿no? Entonces, sí, hay asuntos que sí te haces personales. En mi caso, y gracias a la vida, ese sentimiento me dura 1 minuto, 2, porque sí tengo que seguir trabajando, pero sí no estás exento de esas emociones, ¿no? Sí, creo que es muy complicado en México, donde el índice de violencia está por los cielos. Sí. Es algo complicado, pero nos importaba saber tu opinión, o me importaba saber tu opinión, porque al final del día es como cerrar el telón, ¿no? Y recoger las cosas y regresas a tu casa. Exacto. Todo lo que viste se olvidó y continúas con tu vida, que desde luego ves cuestiones complicadísimas. Sí, y por salud mental lo mejor es lo que pasó en el trabajo, hacer lo posible. Mi personalidad me da para eso, Sí. Gracias a la vida. Me da ese beneficio de decir, yo entrando a mi casa, ya se acabó. No. Hay personas que no, hay personas que se lo traen. Sí. Yo afortunadamente no, tengo como esa capacidad de poner un límite y decir, ya, se acabó, ¿no? Pues un episodio bastante interesante para las personas que les gusta la fotografía forense, para los estudiantes que se están formando en fotografía forense. Muchísimas gracias, Iván. ¿No? Nos aclaraste muchísimas dudas, nos tomamos una cerveza, tenía años que no nos veíamos. Sí, años. Años que no, ¿10 años? Pues sí, más o menos. Quizá 10 años. Muchísimas gracias, Iván, por venir. Ustedes. Nos aclaraste muchísimas dudas. ¿Hay algo que quieras agregar? No, solo agradezco que nos venga a ejemplificar, a demostrar la importancia que tiene la fotografía forense, que no siempre es vista, pero que es muy importante dentro de una investigación de delitos. Desde luego. No, yo estoy agradecido con ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Así que quédense en este espacio de crónica de investigación. En este espacio hoy le tocó a Iván darle voz a la investigación. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.